¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio del podcast de Club de Expertos. Soy la doctora Elena Vidaurri de la Cruz, pediatra, dermatóloga pediatra y seré su anfitriona. Este es un programa dirigido a dermatólogos pediatras. Nuestro propósito es informar sobre los padecimientos más frecuentes de la piel de los niños, desde las pautas diagnósticas hasta los tratamientos más recientes. Adelante, acompáñanos. El día de hoy nos acompaña Gustavo Rosqua. Gustavo es licenciado en Ingeniería Electrónica con especialidad en Inteligencia Artificial por la Universidad de Texas en Austin. Tiene más de 30 años de experiencia como emprendedor en medios interactivos, mercadotecnia y negocios digitales. Además, es cofundador de varias iniciativas en este sector y de Activamente, la primera agencia interactiva de América Latina, de otros emprendimientos digitales y de la Asociación Mexicana de Internet. Ha sido miembro del consejo y presidente de varias asociaciones de la industria y es profesor de cátedra en maestrías y posgrados en innovación, marketing y negocios digitales. Además, ha sido conferencista en diferentes foros en México, Estados Unidos, España y otros países, y es el profesor titular del Diplomado de Inteligencia Artificial y Medicina ofrecido por la Fundación Mexicana para la Salud y la UNAM, que acaba de graduar a su primera generación. Bienvenido, Gustavo, qué gusto que nos acompañe. No, hombre, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Pues muchas gracias. Nos dará mucho gusto platicar contigo sobre inteligencia artificial y dermatología pediátrica. Pero quizá habrá que empezar por el principio, ¿no? De manera más o menos breve, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se usa en diferentes ámbitos, pero particularmente en salud? A ver, bueno, muchos dicen la definición más sencilla de la inteligencia artificial, pues es un programa de cómputo, obviamente sofisticado, que trata de imitar la mente humana. Pero a mí no me gusta tanto esa definición, porque lo que buscamos con la inteligencia artificial es precisamente suplir las carencias de la mente humana, superar a la mente humana en algunos aspectos y también reconocer que hay otras que no son sustituibles y que simplemente son diferentes. Creo que la inteligencia artificial sí trata de quitarnos de encima, vamos a decir, lo pesado en la inteligencia o el trabajo pesado para darnos a nosotros, digamos, la parte creativa, la parte estratégica, la parte emocional, aquellas partes que a lo mejor queremos mantener los seres humanos, la toma de decisiones, entre otras. Y en el mundo de la salud, pues aplica exactamente igual, ¿no? No buscamos nosotros en el mundo de la salud que se sustituya toda la capacidad de la mente humana, pero sí queremos sustituir algunas partes, sí queremos que algunas de las tareas repetitivas, algunas de las tareas en donde los humanos no somos tan buenos, las podamos ampliar, las podamos mejorar con programas de cómputo, con algoritmos, básicamente, que van aprendiendo por grandes cantidades de datos o van aprendiendo de manera automatizada y de esa forma pues nos superan muy rápidamente en algunas de las capacidades en donde sí se pueden. Eso creo que para mí sería una definición con la que me quedo más tranquilo. Ok. Yo creo que esta definición es muy aleccionadora y muy tranquilizadora, porque de repente en salud, quienes atendemos pacientes, vemos que nuestro paciente llega con un preconocimiento, pero no necesariamente a partir de la opinión de otro médico, sino que le ha preguntado al doctor Google, ¿no? O ha tratado de consultar en dermatología pediátrica con una imagen a qué se parece esto que yo tengo. Y entonces los pacientes llegan muy alarmados o con la certeza de que el médico les va a decir, claro, sí, exactamente eso que le dijo el doctor Google, eso es lo que tiene. Y bueno, pues entonces ya mi papel como su prestador de servicios o como aquel que lo diagnostica y que lo trata, pues está minimizado, ¿no? El paciente llega con la solución en la mano. Sin embargo, esta definición que nos has dado en relación con que los seres humanos deberíamos mantener el juicio, la opinión, la creatividad y la toma de decisiones, creo que ayuda a que los prestadores de servicios en salud tomemos la distancia correcta y aprendamos que la inteligencia artificial es una herramienta más en nuestro haber para que atendamos de la mejor manera a nuestros pacientes, en lugar de sentirnos sustituidos por la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, yo, a ver, a mí me parece terrible que una mente que lleva tantos años estudiando, que tiene tanta capacidad de entender lo que, por ejemplo, tiene un paciente, tenga que pasar 6 horas al día a veces escribiendo notas médicas, o que tenga que pasar tantas horas leyendo artículos que a lo mejor no eran tan relevantes y hasta que dan con el que sí lo era, porque no tenían herramientas como la inteligencia artificial que les puede ayudar a hacer eso de una manera mucho más eficiente. Entonces, la idea es realmente aprovechar esas capacidades, potenciar a la mente humana, dándole herramientas. Eso es una herramienta. Entonces, podríamos también tratar de apretar las tuercas con la mano. Nos vamos a tardar mucho más, o tal vez en algunos casos no vamos a poder hacerlo. O podemos simplemente agarrar una llave de tuercas y hacerlo de una manera muchísimo más eficiente, ¿no? Y de manera parecida siento cuando veo a médicos batallando, porque al final de cuentas la práctica clínica, todo el sistema de atención en salud está basado en información, claramente, por eso se estudia tantos años, por eso tiene que haber tanta práctica, por eso existen tantas notas médicas, reportes, expedientes clínicos. Está basado en información y está basado en algoritmos, o está basado, digamos, en procedimientos, protocolos, guías clínicas, si lo quieren ver así. Entonces, todo eso es muy automatizable y es muy tratable por autómatas, por programas, por algoritmos, por inteligencia artificial, en resumen. Un agente, un chatbot, por ejemplo, puede ayudar a investigar muy rápidamente millones de artículos y encontrar cuáles de ellos son realmente relevantes para el caso específico de este paciente. Puede ayudar en segundos a analizar todo el expediente clínico y el historial, incluyendo las notas médicas propias o de otros doctores, para encontrar correlaciones con, por ejemplo, los artículos investigados, para encontrar aquellos aspectos que pueden hacer único el caso del paciente que está enfrente muy rápidamente. Eso no quiere decir que ahora la inteligencia artificial deba tomar la decisión y deba quitar, hacer a un lado al médico, pero sí que el médico va a tener ahora sí tiempo para poder, una de dos, o atender a más pacientes o dedicarle más tiempo y dedicarle más de su capacidad intelectual a darle una mejor atención al paciente. Y eso creo que es lo que, así como lo tenemos que ver, es una herramienta para que no estemos batallando y apretando las tuercas a mano, digámoslo así, ¿no? Y completamente de acuerdo. Esta revisión que es repetitiva de qué le ha pasado a un paciente en el pasado, de repente cae en la misma historia repetida 10 veces, ¿no? Hay días que vemos pacientes con casi la misma historia clínica o el mismo padecimiento actual y uno repite 10 veces las mismas indicaciones, ¿no? Debe usted lavarse la piel así, debe usted aplicar un emoliente así, cuídese la piel de esta manera. Y quizá esa sea una de las tareas que se pueda automatizar de manera que sí atendamos a todos esos pacientes, pero nos tome menos tiempo escribir 10 veces lo mismo, ¿no? No es necesario escribir 10 veces lo mismo. O se le pueden ofrecer herramientas al paciente curadas por el médico en donde uno le explique, mire, aquí están las indicaciones para el cuidado de su padecimiento. Si tiene usted alguna duda, consulte, puede usted tomar este árbol de decisión y avanzar hacia acá o acá o acá. Y si tiene alguna duda, entonces me consulta en lugar de repetir 10 veces el mismo árbol de decisión para el paciente, ¿no? Sí, sí. A ver, si pensamos en este esquema tan de moda, tan en boga de la salud 4.0 y las 4 Ps, ¿no? Cuando hablamos de predictiva, preventiva, personalizada y participativa, en las 4 fases la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacerlas una realidad y bastante rápidamente y bastante tangiblemente. Es decir, predictiva, pues simplemente requerimos datos, desde el análisis a lo mejor de un genoma, si es que llegamos hasta ese punto, o el análisis de ciertos síntomas o de ciertos datos, simplemente el historial histopatológico, pues podemos llegar a saber este paciente tiene ciertas probabilidades, etcétera, etcétera. Preventiva, porque nos puede ayudar a que el paciente esté además bien educado sobre su enfermedad, personalizando además su caso y ayudando a dar un buen seguimiento a la prevención precisamente de probables enfermedades en el futuro o de empeoramientos, digamos, de su situación de salud.
personalizada, porque nos puede ayudar a incluso generar contenidos completamente únicos para ese paciente, en donde desde el diagnóstico, que no siempre es igual, el diferente contexto que puede tener cada uno de los pacientes, considerar todo eso, hasta temas como a lo mejor el nivel de entendimiento, bueno, el nivel socioeconómico, el nivel de educación a lo mejor del paciente, el contexto. No es lo mismo un paciente que vive en un contexto rural que un urbano, por ejemplo, y todo eso adaptarlo y generar contenidos que para el paciente sean verdaderamente relevantes y le ayuden a tratar su enfermedad, a entenderla y, por ejemplo, a pegarse correctamente al tratamiento. Y participativa, porque entre más datos también el paciente provee a su tratamiento y el médico comprende cómo utilizar esos datos. Hoy tenemos cada vez más dispositivos médicos personales, desde baumanómetros o glucómetros o lo que ustedes quieran conectados a la nube, hasta, bueno, electrocardiógrafos y relojes inteligentes que bajan cada vez más de costo, que nos están dando cada vez más información que complementan aquellos datos que los médicos están acostumbrados a tratar, y con la ayuda de inteligencia artificial nos pueden ayudar realmente a que haya exactamente esta participación del paciente en su tratamiento, el entendimiento de lo que sucede, y la inteligencia artificial ayuda en todas estas diferentes áreas. Me parece que tenemos que migrar de un tratamiento unitalla en donde simplemente tratábamos por igual a todos los pacientes, a empezar a entender, bueno, cada uno tiene datos diferentes, contextos diferentes, tratamientos diferentes, necesidades diferentes, pero solo podemos hacerlo si realmente utilizamos inteligencia artificial o herramientas que nos permitan procesar toda esa gran cantidad de datos y de esa manera personalizar la atención. No, digamos, de otra manera no sería posible, ¿no? Y por eso los médicos acaban muchas veces recetando lo mismo o siguiendo exactamente el mismo protocolo, porque de otra manera, pues simplemente no da la vida, ¿no? Mucho menos en una consulta de media hora. Por supuesto, y probablemente en un paciente con un padecimiento sencillo, el tratamiento o las indicaciones sean igualmente sencillas, pero cada vez atendemos pacientes con enfermedades más complejas como parte de su historial médico, y la evolución de esta enfermedad, de este padecimiento, no necesariamente es tan lineal como parecería. Entonces, la prescripción desde un emoliente, un dermolimpiador o medicamentos orales o medicamentos intravenosos se deberá considerar en relación con el resto de los padecimientos de la persona a la que atendemos. Y es difícil que uno recuerde, bueno, tal medicamento interactúa con tal otro y por lo tanto hay que ajustar la dosis de esta manera. Este paciente no debería recibir este medicamento porque su marco genético dice que tendrá una reacción adversa. Y probablemente esa información sea muy fácil de manejar con un auxiliar de inteligencia artificial que nos permita, de la manera más breve, más completa y más personalizada, atender a nuestro paciente. Correcto, sí, totalmente. De hecho, y me gusta la palabra auxiliar, estos auxiliares basados en inteligencia artificial pueden analizar toda esa información de golpe en literalmente microsegundos, no toman ni siquiera segundos muchas veces, y después, aunado con inteligencia artificial generativa, pues generar contenidos que pueden ser relevantes, desde una propuesta de plan de tratamiento, por ejemplo, hasta ahora la inteligencia artificial generativa se está utilizando incluso para generar moléculas. Entonces, en la fabricación de fármacos especializados, de fórmulas personalizadas, también ya se está empezando a aplicar la inteligencia artificial generativa, y no estamos tan lejos de un futuro en donde regresemos, digamos, al esquema de la botica, en donde tenemos una fórmula exactamente diseñada para cada uno de los pacientes, pero probablemente con el apoyo de inteligencia artificial generativa. Claro, y de una manera mucho más, sí, por supuesto, personalizada, pero menos artesanal, digamos, menos receta de cocina, ¿no? Mezcle A con B y aplíquelo así, sino de manera mucho más específica. Probablemente un paciente requiera un medicamento tópico que al mismo tiempo sea hidratante y preventivo del cáncer de piel, y además tenga maquillaje, y además tenga suficiente cobertura como para durar todo el partido de fútbol que el adolescente va a tener a lo largo de la mañana, ¿no? Probablemente. Y esos medicamentos no existen en este momento. Probablemente
con estas nuevas estrategias los podamos conseguir en un futuro no tan lejano. Correcto. De hecho, yo me puedo imaginar dentro de relativamente poco tiempo, probablemente un par de años, que yo pueda llegar con un médico, el médico abra un software, un auxiliar, vamos, como ya dijimos, que pueda tomar a lo mejor los 8 gigabytes de genoma del paciente que viene entrando, lo sube y automáticamente tiene ya 8 gigabytes de información muy valiosa. Por supuesto, acceder en un caso utópico al expediente clínico que el paciente también ya tiene en la nube, simplemente compartiendo los datos con un consentimiento informado, acceder probablemente a través de ese expediente a todo el historial histopatológico, probablemente también acceder a través de sus dispositivos a muchos de sus hábitos, a lo mejor de nutrición, hábitos también de actividad física, entre otros, de sueño también, y toda esa información, vertirla en el momento de la consulta y tener una cantidad de información que no podíamos ni soñar hace poco, ¿no? O sea, Gattaca se está haciendo realidad. Se está haciendo realidad, por supuesto que sí. Claro. Oye, y en investigación y en docencia en medicina, ¿cómo piensas que la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser mejores investigadores o mejores docentes, o las dos? Bueno, creo que son dos áreas diferentes y en ambas hay grandes oportunidades. En la investigación, primero que nada, lo que ya comentaba un poquito, la velocidad con la que se pueden analizar millones de artículos. Hoy tenemos agentes que hemos desarrollado, de hecho, aquí en México, que pueden conectarse a bases de datos como PubMed, donde hay 35 millones de artículos científicos de diferentes journals, rápidamente escanearlos todos, encontrar los que pueden ser relevantes para el caso de un paciente o para una pregunta científica que pudiera estar haciendo un investigador, leerlos en segundos y después de leerlos, semánticamente comparar la pregunta con el contenido de estos artículos y basados en evidencia científica, hacer una respuesta completamente confiable, en donde dice, y eso ya lo hacemos hoy en día, en segundos el científico o el investigador puede plantear una pregunta y recibir con evidencia de que pudo haber, hace poco hicimos un ejemplo que salió un artículo que había sido publicado hace minutos, ni siquiera tenía una hora de publicado el artículo, y salió como evidencia para responder una pregunta científica. Entonces, esto es cada vez más una realidad. Hay muchísimas herramientas que ayudan a los investigadores a encontrar rápidamente respuestas basadas en evidencia con esas toneladas de información que tenemos hoy en día en web. Y del lado de la docencia, de manera complementaria, me parece que la clave está en la personalización del aprendizaje. No aprendemos al mismo ritmo, no nos interesan las mismas cosas. A veces uno nos detenemos en una frase que a lo mejor acaba de decir un instructor y nos inspiró y queremos saber un poco más, o queremos darle el equivalente al doble clic a esa idea y a lo mejor hacer una búsqueda rápidamente. A otros no les interesó eso, pero les interesó otra cosa. Y entonces, si seguimos pensando en estos esquemas de salón de clases, en donde tienes a 20 o 30 alumnos y un profesor, en donde se busca básicamente que los alumnos sean capaces de replicar lo que dijo el profesor, pues es un esquema completamente anacrónico, porque estos alumnos, que ya no les llamaría yo alumnos, tienen cada uno capacidades diferentes de aprendizaje, intereses diferentes, y no pueden ir al mismo ritmo todos en los mismos temas. Algunos se van a aburrir en algunos temas, algunos se van a sentir frustrados en otros temas, para empezar. Segundo, el sistema educativo hoy premia la réplica de la respuesta correcta y penaliza el pensamiento divergente. En pocas palabras, el alumno debe ser capaz de hacer exactamente como el profesor le enseñó que hay que hacerlo. Y eso hace un sistema de aprendizaje en donde replicamos por muchos años exactamente lo mismo. Es decir, está mal, de hecho, pensar diferente o probar algo diferente. Y se entiende porque en el mundo de la salud no podemos jugar, no podemos, digamos, experimentar con la vida humana, ni poner en riesgo nunca la salud de un paciente. Pero sí que podemos hoy, a través de inteligencia artificial, con gemelos digitales, con datos sintéticos, con simuladores, con muchas formas
de simular o de experimentar sin poner en riesgo la vida humana, sí podemos ahora fomentar el pensamiento divergente y decir, ¿y qué pasaría si lo hacemos de esta otra manera? ¿Qué pasa si administramos de otra forma o aplicamos de otra forma el protocolo que por años siempre se ha aplicado de esta manera? ¿Qué pasa si cambiamos un poquito el orden o la fórmula, si lo quieren ver así, o el algoritmo o el protocolo en sí? Y cuáles son los resultados. Entonces, hoy tenemos esa capacidad de empezar a experimentar un poco más en tiempo real. Ya no tenemos que estar siempre basados en la evidencia científica, en la evidencia histórica, sino que podemos empezar a experimentar en tiempo real y encontrar nuevas formas de resolver los problemas. Y creo que ahí es en donde se tiene que mover tanto la investigación como la docencia. Qué interesante, porque no solamente estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a que sean más rápidos nuestros procesos o más eficientes, sino que por un lado nos obligan a hacer las preguntas correctas, en el sentido de aprender a preguntar. Si yo lanzo una pregunta al aire, bueno, pues la respuesta que voy a obtener es imprecisa. Si yo formulo una pregunta con mucho más cuidado, la respuesta que voy a obtener se va a pegar más a la información que estoy buscando. Por un lado. Y por otra parte, se democratiza el conocimiento y entonces ya no hay tanta distancia entre el doctor, la doctora y el paciente, ¿no? El paciente y el médico tienen cada vez más información similar y es un diálogo diferente. No es como la medicina, que ya no debería hacerse, donde incluso los pacientes dicen, pues lo que usted diga, doctor, lo que usted diga, doctora, sino que el paciente tiene que participar de las decisiones porque su problema es único, aunque tenga el mismo nombre que otros, la manera en la que vive su enfermedad es diferente de la del paciente de al lado y por lo tanto requiere ajustes específicos, ¿no? Uno podría prescribir A y el paciente tendría que decir no, porque soy alérgico, porque interactúa, porque necesito una solución específica, pero eso solo se puede hacer cuando no existe tanta asimetría de conocimiento entre quien atiende y quien se atiende. Y en el sentido de docencia y de investigación, de la misma manera, dejamos de repetir, como justamente lo has dicho, y basados en los conocimientos que están probados, podemos rápidamente avanzar y buscar soluciones alternativas a los problemas que todavía no tienen solución. Sí, me imagino que es más como un trabajo en equipo, ¿no? Y creo que es muy positivo porque especialmente en pacientes con enfermedades raras, es muy común que el paciente incluso sepa más acerca de su enfermedad que el médico. ¿Por qué? Porque es su vida y al final de cuentas no solo es mucho más relevante, sino que probablemente lleva, en algunos casos, sobre todo en enfermedades crónicas, mucho más años ya con la enfermedad y ha tenido oportunidad o ha tenido la necesidad de estudiarla mucho mejor. Hoy ya no es el doctor Google al que le preguntan, ahora es el doctor GPT. Y el doctor GPT además en pocos años ha demostrado que mejora muy rápidamente, que se equivoca, claro que sí, pero también GPT y también el doctor y también el paciente y todos nos equivocamos. Y eso tenemos que verlo no como un problema, sino a lo mejor como digamos, es una característica por diseño que deberíamos de apreciar, porque si no fuera por los errores genéticos no habría evolución, ¿no es cierto? Entonces necesitamos esos errores también para llegar a tener un poco de pensamiento divergente y no contestar siempre exactamente lo que se esperaba. Y me parece que ese trabajo en equipo, ese diálogo que mencionas entre médico y paciente es muy enriquecedor, puede llegar a nuevas soluciones, pero sobre todo a la personalización y por ende a la eficacia del tratamiento, ¿no? Completamente de acuerdo, Gustavo. Oye, y en tu mundo ideal, ¿cómo concilias la opinión humana con la inteligencia artificial en el día a día de la atención de los pacientes? Bueno, a ver, yo trabajo todos los días muy frecuentemente con inteligencia artificial todo el tiempo abiertas, ¿no? Si antes tenía 20 o 30 ventanas abiertas de Google al mismo tiempo, ahora son 40 quizás, pero son ChatGPTs, ¿no? Y no solo ChatGPTs, también muchas otras herramientas que utilizo en el día a día. Cuando yo desarrollo inteligencia artificial, incluso la estoy desarrollando continuamente con herramientas de inteligencia artificial que me están
por ejemplo, sugiriendo escribir la línea de código siguiente o sugiriendo una estructura general de todo el programa que voy a desarrollar, sugiriendo una mejor manera de resolver una red neuronal, por ejemplo, una mejor arquitectura. En fin, la inteligencia artificial me ayuda todos los días a hacer mi trabajo de una manera más eficiente, al grado que ahora puedo desarrollar lo que yo desarrollaba hace 2 años en X tiempo, ahora lo hago en ese tiempo entre 5 probablemente, si no es que entre 10 en algunos casos. Eso me da a mí muchísimo más tiempo para poder investigar, para poder centrarme en aquellas cosas que la inteligencia artificial todavía no me puede ayudar. Entonces creo que nuestra relación debe ser esa simbiosis. Me parece que quienes no han aceptado la inteligencia artificial como una herramienta profesional que les viene bien para su propio crecimiento profesional, se están perdiendo de algo y se están quedando atrás. Y van a ser sustituidos no por la inteligencia artificial, sino por otro que la utilice correctamente y que sea profesionalmente por eso mucho más eficaz y mucho más valioso. Entonces, creo que debe ser constantemente vamos a estar, como lo hemos hecho también con otras formas de tecnología, aprendiendo a sacarle más provecho a la inteligencia artificial y hacernos cada vez mejores profesionales, no importa en cuál de las áreas. Si los médicos están preocupados por ser sustituidos por la inteligencia artificial, pues imagínense los programadores. O sea, los ingenieros, los desarrolladores, los que trabajamos todo el día con información y que además desarrollamos código que es mucho más fácil de entender que una receta médica quizás, obviamente es mucho más sustituible por la inteligencia artificial que un médico. Porque además nuestras funciones son mucho más frías. Un desarrollador no tiene que interactuar con un paciente, no tiene que hacer un apapacho, no tiene que tener contacto visual, etcétera, ¿no? Pero evidentemente tenemos que entender primero que no hay que tenerle miedo, que al contrario, hay que pensar que la inteligencia artificial es nuestra amiga, es la que nos está ayudando a ser mejores profesionales, y cuando logremos eso y romper esa barrera de miedo, me parece que empieza esta simbiosis y empezamos a crecer de manera exponencial. Fíjate que cuando me enteré de que estaba este diplomado de inteligencia artificial en salud con la Fundación Mexicana para la Salud y la UNAM, dije, bueno, esto tiene estructura a diferencia de los 20,000 anuncios que te llegan de ahora te voy a ofrecer una solución instantánea con la que mañana serás capaz de hacer lo que no habías podido hacer antes. Así que me inscribí al diplomado porque tenía muchas dudas sobre qué era la inteligencia artificial, cómo la podría aprovechar, y sobre estos ángulos que hemos platicado tanto en la atención diaria como en la investigación y la docencia. También en administración en medicina, que es otra área que es muy importante, que cada vez toma más relevancia y para la que se necesita estar muy informado sobre los procesos y las decisiones que hay que tomar de manera que a los pacientes les vaya mejor. Y una vez que cursé el diplomado, me di cuenta que, en efecto, esta es una herramienta que uno tiene que aprender a usar. Pero cuéntanos, tengo entendido que el diplomado ya va a empezar su segunda edición, ¿cierto? Sí, estamos arrancando el 31 de enero, la segunda edición. Están las inscripciones abiertas, de hecho. Estamos muy contentos porque está creciendo rápidamente ya el número de participantes y para digamos, los meses que quedan, incluso nos empieza a preocupar que se vaya a saturar, pero hemos diseñado este diplomado también de una manera en la que tiene cierta escalabilidad, porque tú recordarás que tenemos asesores, además, que acompañan a pequeños grupos, con lo cual siempre hay oportunidad de interactuar, de hacer una práctica realmente. Para nosotros es muy importante la práctica con las manos en el teclado, ¿no? Es una manera de decir, no se trata nada más de hablar en PowerPoint de todo lo que se puede hacer, sino realmente se trata de poner manos a la obra, que lo usen, que se metan a utilizar la inteligencia artificial en sus diferentes modalidades, que sepan desarrollar modelos, que sepan evaluarlos también, que sepan cuándo la inteligencia artificial es confiable y cuándo no, y cómo hacer, digamos, cuando no es confiable, cómo puedo hacer para de todas maneras sacarle provecho en la medida de lo posible sin poner en riesgo nunca, por ejemplo, la salud del paciente. ¿Cómo puedo apoyarme en ella? Todo eso es muy aplicable, es muy práctico, siempre lo hemos procurado. Y eso, obviamente, no lo puedes hacer en grupos demasiado grandes. Entonces, ahí hay dos claves. Una es el autoaprendizaje y que tú vayas a tu ritmo, consumiendo el contenido, sin que nadie te presione, sin que se te vaya, digamos, la clase de enfrente. Tú lo puedes hacer a la hora que tú quieras, entre semana.
pero también que en estos sábados de práctica tengas a este asesor que ya pasó por ahí, que ya tiene experiencia, que te va a decir con toda calma cómo hacerle para darte de alta en ChatGPT, si es necesario empezar por ahí, hasta entrenar un modelo, interpretar una curva ROC o lo que fuera. Y todo eso ha sido un éxito, me parece, me da muchísimo gusto porque son experimentos que en algún momento ideamos, dijimos, vamos a innovar, vamos a pensar realmente en estos modelos de educación del futuro y vamos a implementarlos ya. Y encima de todo tienes una gente inteligente que te acompaña todo el tiempo, que tiene acceso a todo el temario y no tienes que tomar nota, porque la gente inteligente sabe todo y estuvo en las clases y tiene las transcripciones y te puede decir exactamente qué dijo quién, en qué momento, pero además te puede generar contenido adecuado a tu especialidad y a tu área de aplicación profesional. Entonces, oye, pues a ver, esto que acabamos de ver, dime, yo que soy nutriólogo, pues explícame para qué me sirve a mí como nutriólogo, o cómo le hago para aplicar esto si tengo un consultorio o si estoy en una clínica rural. En fin, creo que la inteligencia artificial ya la estamos aplicando para que se personalice y creo que a mí me da muchísimo orgullo que ha gustado, que ha funcionado bien, ha dado muy buenos resultados. Veo a muchísimos de los médicos que han participado, profesionales de la salud, aplicando ya estas cosas en su práctica diaria, que era el objetivo final. Entonces, qué bueno, estamos felices, viene la segunda generación y ya se pueden inscribir, de hecho, por si alguien está interesado. Oye, pues excelente, porque no solamente nos ayuda a resolver la atención, la investigación, la docencia o la administración, sino que también está este ángulo de emprendimiento en donde nosotros podemos encontrar soluciones para problemas de la vida cotidiana que hasta este momento han sido con la llave de tuercas y que podemos utilizar un auxiliar mucho más rápido, más eficiente y más preciso para resolver eso que de repente cuesta mucho trabajo. Sí, totalmente. Yo estoy impactado. De hecho, pensamos que deberíamos de publicar la lista de ideas que han salido y de proyectos que presentaron los diferentes equipos. Salieron más de 25 proyectos, de los cuales se acabaron implementando como 16 en proyectos finales. Muy, muy interesantes, que jamás hubiéramos pensado que eran, primero, necesidades que había allá afuera en el mundo de la salud, pero segundo, que tuvieran una solución tan práctica como las que encontraron los participantes. Entonces, es súper buena esa lista. A mí me da muchísimo gusto que se encuentren estas soluciones prácticas basadas en inteligencia artificial. Y algunas de ellas ya se están implementando incluso, digamos, en la vida real. Oye, pues excelente aportación en la que ha tenido esta conjunción de alumnos del diplomado para tratar de generar soluciones nuevas. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el podcast Club de Expertos para hablar sobre inteligencia artificial y dermatología pediátrica. De verdad apreciamos mucho tu participación, tus comentarios muy enriquecedores acerca de este ángulo nuevo que nos va a ayudar a ser mucho mejores médicos a lo largo del tiempo. ¿Quisieras agregar algo más para tu auditorio? No, pues nada más agradecerte la invitación, obviamente, siempre encantado de participar, de correr la voz. Algo que a mí me motiva muchísimo es que algo que evidentemente me apasiona y que me gusta, pueda servir para transformar, en este caso, el sistema de salud mexicano, que es lo que se ha vuelto mi misión en los últimos años. Me parece que hay una oportunidad enorme de hacer más con menos, ¿no? Hoy tenemos desafortunadamente un presupuesto insuficiente y tenemos muchos otros retos en el sistema de salud, prevalencia de enfermedades como la diabetes, como hipertensión, como obesidad, que nos van a complicar todavía más en el futuro el panorama de la salud en México, pero que si aprendemos los profesionales de la salud a trabajar con los ingenieros y con otros equipos multidisciplinarios a desarrollar estas soluciones, estoy seguro que podemos encontrar cómo hacer más con menos, cómo resolver muchos de estos problemas que nos vienen en el futuro y volvernos al final mejores profesionales todos. Entonces eso me motiva muchísimo y te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar con su audiencia. Muchísimas gracias, Gustavo. A nuestra audiencia, muchas gracias por su atención. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo.